Eh, Siempre lo pensé muy bien desde el primer día que conté mi testimonio. Fui muy criticada cuando yo conté lo que había vivido. Y he recibido muchas veces consejos de otras personas que dicen, ¿para qué lo vas a contar? No cuentes eso. Pero yo sé que eso es una llave. Yo tengo una llave. Mi mamá me tuvo a los 47 años. Ella pensaba que ya no iba a tener más hijos. Y aparte estaba en la menopausia. Entonces ella dijo, ya no voy a tener más. Entonces yo soy la más pequeña. Yo realmente no sé si somos 13 o somos 15. Yo siempre he dicho que somos 13 hijos. Pero hay tantas historias en mi casa que no se decían, no se hablaba no se hablaba claramente. Y creo que soy la última de 13. Las dos niñas que estuvieron antes que yo murieron de hambre. Era mi papá, 7 hermanas y el resto eran varones. Mi mamá aprendió a leer y a escribir ella sola. Y mi abuela fue prostituta y la abandonó. Mi abuela muere en el bar porque un hombre la mató. Yo tengo entendido que a mi mami la encontraron muy pequeña, en su propio orín, con días de abandonada. Realmente no sé si esta señora que la crió es mi verdadera abuela o una señora que la encontró, porque no lo sé. Mi mamá se casa con mi papá a los 16. Vivían en el mismo pueblito. Y luego se fueron a vivir a Caucasia, donde yo nací. Y en Caucasia eh, eran muy pobres. Llegaron, era un pueblo, y mi papá lo que tenía compró el terreno. Y ahí hicieron una casa de paja y palos. Había mucho mosquito adentro de esa casa y mucha cucaracha, muchas cucarachas. Y la casa era muy oscura. Cada rato ibas a tomar algo y se había metido una cucaracha adentro. Era muy oscura. Entonces se metían esos zancudos. A veces nos picaban llenos de sangre y nosotros los matábamos así en la pared. Sí que la pared y las ventanas eran llenas de sangre de zancudos porque los matábamos ahí. Mi mamá era una mujer, yo siempre digo que mi mamá fue muy débil, cuidó de sus hijas y era muy moral. Nos enseñó que no debíamos acostarnos con un hombre sin casarnos y que al altar se llegaba virgen. Mi mamá era una mujer muy recta en cuestión de moral, muy católica. Trabajaba en la casa cural del pueblo, lavando las sotanas y limpiando la iglesia. A cambio de eso le daban comida para nosotros. Me enseñó a rezar el rosario y me levantaba muy de mañana para hacer el rosario de María
por todas las calles del pueblo llevando a la Virgen. Estaba resignada a vivir así. Mi mamá decía que había gente que había sido creada y que estaba en la tierra para vivir como nosotros vivíamos y que a nosotros nos había tocado vivir así. Estaba resignada. Nunca me habló de su mamá, ni de que había muerto en un bar, asesinada por un cliente. Simplemente su vida era un silencio, porque ya esa área de su vida la tenía bien escondida. Entonces mi mami era una mujer sumisa, callada. Mi papá le decía que si lo dejaba, se llevara a los varones de la que tenían, pero sus hijas, que nadie se las tocara. Y que sus hijas se quedaban con él. Y que si ella se iba de la casa, ella no se podía llevar las niñas. Así que mi mamá se mantuvo ahí por miedo a él, aún sabiendo que la vida que llevábamos era continuo abuso. Golpes, maltratos, insultos. Muy pocas caricias. Mi mamá me pagó mucho porque yo era muy agresiva. Y así que recuerdo 2 o 3 veces que me hizo así en el cachete. Pero una caricia en sí no. O algo así claro de mi mamá no. Me enseñaba unas canciones porque ella quería que yo fuera cantante. Y a mí no me gustaba cantar. Y recuerdo algunas canciones de niña que me enseñó, que podría decir que fue grato. Pero a mi mamá le costaba darme amor. Le costaba. No podíamos comunicarnos. Yo recuerdo que un día me regalaron una tarjeta en la escuela para regalarle a mi mamá. Y yo le firmé la tarjeta y se la di. Y ella la recibió. Pero después discutimos y me la rompió. Y, y yo estuve mucho tiempo enojada con mi mamá por eso. Yo la insultaba, pero después me dolía. Yo me enojaba con ella, pero después como que recapacitaba y mi mamá no lo olvidaba. Yo lo olvidaba, pero mi mamá no. A mí se me olvidaba lo que le había dicho, pero mi mamá se mantenía enojada por días conmigo por lo que yo le había dicho. Y teníamos muy mala relación. Me hablaba como a un adulto. Y me contaba cosas como de un adulto. No teníamos una relación así de madre con hija. Jugábamos a la casita, chocorito, que chocorito era la tacita de té que le dicen ahora. No porque yo tenía, sino porque había una niña que sus papás eran un poco más pudientes. Entonces ellas tenían los chocoritos. Un tiempo muy lindo. Pienso que de mi niñez son de las cosas más bonitas que yo viví. Era muy juguetona, tenía una capacidad para sacarle a algo pequeño la risa. Sabía reírme y cuando estaba jugando disfrutaba del juego. Siempre me gustó ganar y si perdía lloraba. Jugábamos
a las reinas de belleza. Me dieron muchos golpes por eso, porque jugábamos reina de belleza y yo me quitaba la ropa y salía sin el brasier y con el pantalón. Y mi mamá me daba unas golpizas terribles. A veces la odiaba. Y a veces en ese odio le deseaba la muerte. Yo recuerdo que un día no teníamos que comer y mi mamá le regaló un banano y tantos hijos. Y yo recuerdo que mi mamá agarró un cuchillo y fue partiendo pedacito por pedacito para dividir ese banano entre todos los que estábamos en la casa. Pero yo no te puedo decir que mi mamá conmigo era una mujer que me abrazaba o que diga te quiero. Mi mamá no sabía. Ella sabía cuidar, daba muy buenos consejos. Yo no puedo decir que viví la vida que viví porque yo vi a mi mamá. No. Mamá se casó virgen. Mi papá fue su único hombre. Y mi mamá le aguantó a mi papá de todo por estar ahí. Pero yo no te puedo decir que yo vi a mi mamá que me abrazó y me dijo te quiero. No. Y me golpeaba muy duro cuando me equivocaba o yo hacía algo que no debía de hacer. Que era mucho niño. Mi papá tenía sus elegidos, mi mamá sus elegidos. Y yo fui una muchacha rebelde todo el tiempo. Siempre. Y si tú ves a mis hermanas, no son como yo. Mis hermanas son mujeres normales, con sus defectos, sus virtudes. Ellas estudiaron. A mí no me gustó el estudio. Mi mamá tuvo muchos problemas conmigo en la escuela. Sí, mi papá tenía los de él, mi mami tenía los de ella y quedamos unos cuantos que ni de aquí ni de allá. La abuela de mi papá me dio muy mala vida y ella también tenía los de ella. Yo siento como que no me amaba. Por más que quiso, no pudo. Y yo recuerdo muy claro el día que mi abuela se murió, que estaba agonizando. Y yo me asomé. Y ella en su agonía me dijo que me apartara, que no me soportaba. Y entonces sí hubo diferencia. Mi mami trató en lo que ella pudo de que no, pero sí se notaba la diferencia. Tanto de los hijos que mi papá quería, como los hijos que mi mamá quería. Y los demás que nos quedamos que no éramos ni de la abuela, ni de mi papá, ni de mi mamá. Mi mami agarraba de esa comida que le van a dar a los cerdos. En Colombia le llaman aguamás. Pero antes de llevar a los cerdos, ella agarraba, sacaba los de ahí. En mi zona se comen muchos frijoles. Y agarraba esos frijoles que a veces ya tenían una lama blanca y los ponía a calentar con manteca. Y lo calentaba y eso nos daba de comer. De esa comida salía un olor que es inolvidable para mí. Salía ese olor, yo ya conocía el sabor y ya yo conocía el olor que tenía. Y yo cuando mi mami hacía esa comida, yo decía, yo no quiero esto, yo no quiero esa comida. Y entonces el hambre me hacía doblegarme a tenérmela que comer. Horrible. A viejo, a desgastado. Especialmente el olor de la comida es una cosa que a mi edad yo no he podido olvidar, ese olor. El olor de la comida descompuesta. Horrible. La carencia. Cuando te da hambre y tú sientes que el estómago se te consume, se te hunde. Y que tú sientes que te arde, que te duele. Y tú sabes que es por hambre y no puedes comer porque no hay. Es horrible.
Es horrible. La pobreza huele a muerte, huele a muerte, huele a muerte. El vecino del al lado derecho era un burdel, pero nadie sabía que era burdel. Y el vecino del lado izquierdo era una mujer que se dedicaba a la brujería. Al frente había un viejito que se llamaba Don Jesús. Hacía mechas para los folgones de petróleo. Abusaba a las niñas. Manejaba mucha pornografía infantil. Y al lado de él, otra hechicera que fue la que le sirvió de partera a mi mamá cuando yo iba a nacer. O sea, estaba la casa rodeada de las cosas que me siguieron a mí. Agresivo, violento, muy conflictivo con los vecinos, con todo el mundo. Era muy conflictivo. Teníamos enemigos y no sabíamos por qué, solamente ellos entendían el conflicto que tenían con mi papá. Amenazaba siempre con matar. Y siempre que iba a decirnos que iba a golpear, nos decía, te voy a dar una planera, o sea, con el machete. Lo vi muchas veces pegándole a mi mamá, insultándola, humillándola. Lo vi muchas veces insultando a mis hermanas, llamándolas prostitutas. Ese fue el trato que nos dio siempre desde niños. Nos maldecía y nos decía, malditas perras, malditas perras. Eso era la manera como él se trataba con nosotras. Y tus hijas van a ser unas perras, le decía a mi mamá cuando la insultaba. Me golpeaba muy duro. Tenía un látigo que había hecho de unas cosas de plástico que son como unos tubitos. Y cuando te golpeaba, cortaba. Yo le tenía pavor que me dijeran, le voy a decir a su papá. A mí me daba un susto terrible. Se movía mucho en cosas espirituales. Sus libros de satanismo y de brujería los tenía debajo de su almohada. Dormía con esos libros. Cuando se iba a ir a trabajar, tenía un cajón que era azul. Y en ese cajón metía esos libros y los ponía con llaves. Y a mí me atraía mucho saber qué había ahí. Porque decía, ¿por qué lo esconde tanto? Pero un día, no sé qué pasó, el candado no lo cerró. Quizás él pensó que lo cerró, pero no lo cerró. Yo estaba muy pequeña y le abrí eso. Y me dieron una paliza terrible. De mi papá. Ay, no tengo recuerdo de mi papá. Mi papá nunca me abrazó, nunca me dio un beso. No me acuerdo. Cuando me hacía brujería, era horrible. Yo estaba tan niña y yo me acostaba y yo me quería levantar y no podía y yo lo veía ahí, pero en otra dimensión. O sea que yo estaba dormida porque mi papá y mi mamá dormían en el mismo cuarto, pero dos camas separadas. Y yo dormía con mi mamá, que mi mamá le tenía como miedo. Al frente de la cama de mi mamá estaba la cama de mi papá, el cajoncito ese que yo te digo que metía sus libros. A veces yo dormía en el cuarto que estaba al frente del cuarto de ellos. Yo sentía cuando él llegaba al cuarto. Pero yo me quería despertar y yo no podía. Y yo sentía como mi papá me manoseaba. Yo quería defenderme y no podía. Era horrible porque era una agonía. Yo sentía cada vez que mi papá me manoseaba, yo agonizaba. Porque era como algo que me quitaba la respiración. Entonces yo hacía así, para poderme sostener. Es algo del cuello para arriba. Porque todo esto aquí queda como que estuviera una estatua. Todo estirado, duro. Entonces tú quieres moverte, tú quieres pararte, pero yo no podía. Entonces yo de aquí para arriba, yo podía sufrir todo eso. Y yo lo veía, yo lo podía ver a él, pero no me podía mover. El cuerpo no siente nada. Me bajaba el pantalón y me manoseaba.
eh, me tocaba la vagina, me acariciaba en las piernas, me observaba, acercaba sus ojos a mis ojos y me observaba muy bien la boca. Así me tocaba el cuerpo. Yo sentía cuando él se excitaba. Sí. Sentía cuando se excitaba, sentía cuando él se acababa también. Y cuando salía del cuarto, eso me soltaba. No hubo penetración. Realmente no sé si hubo penetración. No, yo no te puedo explicar si hubo penetración, porque no lo sé. Es muy difícil de decirte eso. Yo me acuerdo que yo tenía como 4, 3, 4, 5, así, y eso duró como hasta los 12 años. Porque ya a los 12 yo me volví muy rebelde y cambié de personalidad. Y ya era otra mujer en mí. Me desperté y yo me acosté con ropa y amanecí desnuda. Yo fui donde mi mamá y yo le pregunté, a mi mamá por qué me acosté con ropa y me levanté sin ropa. Y mi mamá agachó la cabeza y me hizo así. No lo sé, Diana, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Y se puso a llorar. Pienso que ella sabía. Yo desde niña, yo pensaba que yo soñaba eso, que él me estaba manoseando. Porque era algo irreal. Pero un día yo escucho a una de mis hermanas reclamarle a mi papá. Entonces yo entendí que a ella también se lo hacía. Entonces fue ahí donde yo dije, oh, no es un sueño, porque yo también lo vivo. Yo no me llevé bien con mi familia nunca. Yo muchas veces sentí que no pertenecía a la casa, ni a la familia, ni a mis hermanos, ni al hogar, ni a nadie de ellos. Eran como que me caían gordos todos. No tenía una buena relación con ninguno. A pesar que mis hermanas trabajaban y le ayudaban a mi mamá conmigo en cuanto a la ropa, zapatos, ¿no? O algo. Yo no tuve buena relación con ellos. Nada, horrible. Fue horrible la muerte de mi mamá. Yo estudiaba en un colegio que el sacerdote, que era de monjas y curas, que mi mamá era muy católica. Y ese día yo me iba a graduar, ya estábamos a días de la graduación del bachillerato, de la secundaria, porque mi mamá insistió mucho en que yo estudiara. Fue muy insistente. Ella hasta lloraba, pero me hizo terminar la secundaria. Y recuerdo que ese día mi mamá estaba muy grave en el hospital y yo fui
nos hicieron una misa. Y en la misa yo le pedí a Dios que si me sanaba mi mamá, yo iba a cambiar. Pero cuando yo voy en el bus, ¿verdad? Porque habían rentado un bus para que nos llevara al lugar donde iba a ser la misa y nos trajera. Cuando yo vengo en el bus ya todo el mundo sabe que mi mamá murió. Entonces cuando llego a la escuela, me llevan a un lugar, me dicen, su mamá, y yo digo, ¿se murió? Dije yo, ¿se murió? Sí, se murió. Literalmente vi el cielo abrirse y caérseme encima. Y solo recuerdo que corrí. Corrí por la cancha de la escuela. Y no podía parar de correr porque quería huir. Y tenía mucha culpa. Porque todo el mundo decía que la razón por la cual mi mamá estaba enferma era por mí. Que yo le había dado muy mala vida, que yo había sido muy grosera con ella, que yo la había enfermado. Entonces manejé culpas, remordimientos. Sentía que Dios no me había escuchado porque era muy mala y porque me había portado mal con mi mamá. Y esa misma noche llega una hermana de mi mamá y yo la saludé, no la conocía personalmente. Y yo le dije que se parecía mucho a mi mamá. Y ella me dijo, ojalá que no me trates como la tratabas a ella. Y eso a mí me marcó. Ese fue el día que estaban todavía velando a mi mamá. Me llevaban a un lugar donde nos daban comida, un instituto de allá de Colombia. Reunía a los niños pobres, ahí me le daban comida. Y ahí me daban colada con pan, es como avena. Siendo muy niña, me enseñan a danzar. Y esta mujer que me ve allí, me dice, esta niña, le dice a mi mamá, esta niña tiene mucho talento. Tráela. Todas las tardes. Le vamos a dar comida y para que dance. Y mi mamá, como yo era una muchachita muy callejera, empezó a llevarme. Y ahí comencé yo a bailar, a los 6. Esa fecha sí la recuerdo bien clara porque era a los 6 que recibían los niños ahí. Esta mujer yo creo que nunca entendió qué fue lo que me metió dentro. Yo nunca pude dejar de bailar. Nunca. Yo entré ahí y toda mi vida fue bailar hasta que cumplí 25 años. Yo me descargaba ahí. Yo bailaba y no tenía problemas. No tenía nada que me doliera, no tenía necesidad de nada. Y me gustaba mucho ser vista. Me gustaba que se me admirara. Y yo vi que en la danza, cuando tú has pensado que no tienes nada bueno, de pronto encuentras algo en lo que eres. Yo sentía que eso había pasado conmigo. Yo puedo bailar. Yo soy buena bailarina. Y empecé a crecer allí. Y ese era un tiempo muy especial para mí, me encantaba. Cuando era el momento de ir a tomar la colada, yo corría por la calle como quien va a la libertad. Y la pasé muy bien, peleaba en la calle, me caía, pero era una etapa de mi vida que yo recuerdo con mucho cariño. Pobre, porque yo no tenía juguetes, no tenía así
cosas así grandes con las que uno pudiera decir, me compraron esto. Tuve juguetes ya muy grandes y ya como que casi no los disfruté cuando pude tener un juguete. No tenía hermanos preferidos, no tenía amigas, de esas que uno dice mi mejor amiga, no tenía. Una vez que me golpearon de tal manera que todas mis piernas me quedaron moradas. Me dio una paliza con su correa que yo tenía moretones por todo el cuerpo, pero más que todo me acuerdo mis piernas. Los moretones, las vetadas así de sangre, de cosas de sangre que me quedaron. Por la espalda, por todas partes. Disfrutaba dormir debajo de las camas. Me gustaba el frío que había debajo de los colchones. Y me escondía detrás de las puertas porque encontraba reposo. Y era muy tremenda. Era muy tremenda, muy pícara, muy ladroncita. Era ladrona. Me agarraba cosas de las casas donde visitaba. Me las traía. Era tremenda. Me estaba metida en todos los chismes de los adultos. Yo me lo sabía. Yo sabía qué vecino le era infiel al otro, qué vecino con la otra. Un día nos robamos una gallina. No sabíamos matarla. Sabíamos que la gallina se podía comer, pero no sabíamos cómo matarla. Pusimos a hervir agua y metimos a la gallina con todo, a que se cocinara con todo y plumas. Ya la gallina cocinada le quitamos las plumas. A la hora de partir que íbamos a comer, eso era un desastre. Y todo el mundo buscando la gallina porque era de una señora bien conflictiva. Y nosotros teníamos la gallina, pero no la habíamos podido cocinar bien. Entonces nos llevamos la gallina. Y cuando nos llevamos la gallina a otra parte, para que no supieran quién tenía la gallina, y allá tratábamos de comer, entonces vino una muchacha, yo les cocino la gallina, pero ya la gallina estaba medio cocinada, pero me tienen que dar parte de la gallina. Y ahí se fue juntando puro muchachito, yo te ayudo con la gallina, yo te ayudo con la gallina. Gente que estuviera al frente mirando que no fueran a venir y no fueran a ver cocinando esa gallina porque era la única gallina, o sea, no podíamos decir, esta no es la gallina que ustedes andan buscando. Resulta que aún los adultos comieron de la gallina robada. Y todos disfrutamos esa gallina y esa señora diciendo malas palabras, buscando su gallina, y todos sabíamos que entre todos nos habíamos comido la gallina. Fue una historia bien chistosa y me la disfruté mucho. Fui muy mala estudiante, muy peleona, además que era una niña envidiosa. Me molestaba ver a otras niñas bendecidas. Me molestaba ver a otras niñas que les iba bien en la escuela, que llevaban lonchera. Las aborrecía. Que tuvieran comida, una mamá que estaba al pendiente. Yo me hice pipi hasta muy grande. Y me hice pipi en la escuela. Entonces a partir de ahí se burlaba mucho de mí. Los maestros me comparaban con otros niños. Yo veía como la mamá iba, le llevaba la lonchera o le llevaban cualquier cosa a la escuela. El maestro detenía la clase, la mamá de fulanita vino y le trajo tal cosa, salga un ratito donde la mamá. Entonces a mí me molestaba eso. A veces los maestros tenían así agrado por algún niño porque era buen estudiante o algo y a mí me molestaba. Entonces yo les agarraba rabia a los niños, a las niñas. Hubo un tiempo en la escuela que estuve sin zapatos. Entonces la vergüenza, la molestia, el enojo, ¿verdad? La escuela no fue mi lugar favorito.
era muy conocida en la escuela por mis talentos. Yo desde muy niña canté, dancé y escribía canciones. Algunos maestros que se encargaban de esas materias me buscaban para que yo danzara y que les ayudara a inventar cosas. Pero fui una niña problemática, mala estudiante, no tareas. Fui perezosa para el estudio, le tenía pereza. Y además que yo decía que yo iba a ser una bailarina famosa y que yo no necesitaba ciencias ni nada más. Yo lo único que tenía que aprender era contar, porque me veía como una bailarina muy famosa. Empecé a bailar cuando tenía 6 años, donde nos daban comida y toda la escuela y toda la secundaria bailé. Hice parte del grupo de danza. Entonces esa era como la parte bonita de la escuela. Una vez de ahí, mala en todas las materias, todo lo llevaba copiado en la pierna, copiada en la palma de la mano cuando teníamos un examen. Le veían a mi compañero que estaba al lado y olvídate si el compañero que estaba al lado no me quería dejar ver su examen. Yo lo esperaba afuera y le daba su golpiza. Además que mi madrina, ella estaba en la escuela y ella me humillaba mucho, que iba a ser una bailarina bruta, porque no, me costó mucho aprender a leer y a escribir. Y la letra mía era muy fea y me dieron muchas palizas hasta que aprendiera a hacer la letra bien. Entonces no disfrutaba la escuela, aborrecía la escuela. Todo lo que tipificaba estudiar y hacer tareas no me gustaba. Y iba a la escuela a pelear. Había niñas que vendían actividades afuera de la escuela y yo no tenía dinero, entonces me las robaba. A veces me agarraban que había robado y le ponían en queja a mi mamá y entonces era paliza segura. En la secundaria sí me echaron muchas veces. Una porque entré drogada al salón de clase, otra porque me agarré a pelear con una amiga que salió con un noviecito que yo tenía y le di una paliza. Tengo una niñez de sexo, de violaciones, de golpes, de maltratos. Entonces, mi paso por la adolescencia fue algo tan rápido, tan esporádico. Pienso que ninguna de las dos fue marcada, ni estuvo definida. Ni la niñez como niñez, ni la adolescencia como adolescencia, sino que fue una vida agresiva y rápida. Jugábamos teniendo sexo. Un día estábamos jugando en el patio y no había luz, era oscuro, en ese tiempo todavía no había la luz eléctrica en el pueblo. Y me dijeron, acompáñame allí. Y me estaba esperando su primito de una de las muchachas para abusarme sexualmente. No lograron hacerme nada porque yo corrí, pero me iban a tomar entre 2 chicos y ellos en ese momento tendrían yo como 11, 12 y ellos como 14, 15. Pero a mí me dio miedo porque eran 2 chicos y estaba oscuro. Entonces yo no sé cómo me les solté y comencé a correr, salí de esa casa y me metí en la casa de un vecino. Pero era los juegos de nosotros así, manoseándonos, ellos tocándonos. A veces jugábamos con todos los de la calle, jugábamos a la pelota, todo eso, ¿verdad? Jueguitos con una pelota, pero con los amiguitos que yo más me mantenía, jugábamos muchas cosas sexuales. No, yo lo disfrutaba. Yo sabía que yo estaba haciendo algo indebido. Yo sabía que era sexo. Yo era muy viva. Yo era una niña muy despierta. Yo escuchaba a la gente hablar de sexo y yo le seguía la conversación.
Toda mi vida fue así, desde muy niña. Y yo recuerdo que un día estaban hablando dos señoras y yo me metí a la conversación de sexo. Y después de un rato de estar hablando con ellos, yo siendo una niña, la señora dijo, parece una mujer grande dentro de un cuerpo de una niña. Entonces yo con ellos jugaba sexo. Y no era sexo de que como niños inocentes. Sabíamos muy bien cómo hacerlo y cómo manosearnos de tal manera que nosotros tuviéramos placer, producirnos placer. Y yo iba hasta allá, me subía por los techos como un animalito a ver por las rendijas la gente que ellos le rentaban su casa para tener sexo. Y lo disfrutaba. Sí, yo sabía que estaban teniendo sexo. Veía qué hacían, veía cómo lo hacían. El barrio de prostitución me gustaba. Quedaba afuera, un poquito afuera del pueblo. Y yo iba a verlos, las prostitutas, muy pequeña. Fui muy manoseada. Yo fui muy manoseada por diferentes tipos de hombres. Yo atraía mucho de niñita. Gente iba pasando por la calle y me decían algo, yo me acercaba y me manoseaban. Aún sin haberme todavía salido mis pechos, me tocaban, me bajaban el pantalón y me manoseaban. Yo tenía como 6 años cuando yo perdí ese miedo. O sea, yo al final yo no lo veía como un abuso sexual. Yo lo veía como algo normal. Mi entorno, lo que yo vivía constante, yo me acostumbré. Yo fui abusada por un sacerdote de los que mi mamá le lavaba la ropa. Ese día llego a la casa cural, la casa de los curas, atiende la señora. Era un viejito sucio. Él hedía. Tenía un olor fétido. Habían cambiado al sacerdote y había llegado este viejito. Y cuando llega él, mi mamá me envía, le pregúntale si nos van a seguir dando comida. Y yo fui a llevarle la razón a la señora que limpiaba, que le ayudaba ahí en la casa cural. Le dijo, sube arriba a la terraza, allá está el sacerdote, y pregúntale tú. Y yo subí. Él estaba rezando el rosario y me tomó de la mano, me jaló hacia él y me bajó los pantalones y metió su mano en mi ropa interior. Y cuando él mete su mano en mi ropa interior, me está manoseando, él me dice, para esto fuiste creada. Y yo lo entendí así. Yo como que al principio, no me acuerdo si yo algún día corrí o me traté de una defensa, podría ser 1 o 2 veces, pero de resto yo me dejaba que me manosearan. Yo tuve un hombre que yo tenía 8 años y él era un hombre grande, trabajaba en una finca y llegaba a la casa de una señora junto a la casa que era prostituta. Y yo llegaba donde él, no podía tener una penetración con él porque yo era una niñita y me hubiera, no sé, me hubiera vuelto pedazos, pero yo llegaba, me acostaba con él y nos manoseábamos como si fuéramos pareja. Y eso no era una violación, o sea, yo como niña me gustaba y sentía que lo quería y todo. Y hacíamos una casita como de niños y ahí yo me metía con ese hombre, como quien se acuesta con una pareja. Yo le gustaba mucho a los hombres de edad. Y cuando crecí, cuando yo era una adolescente,
yo buscaba a los hombres de edad. Y fue lo que más me abusó. Hombres mayores. A veces la gente pensaba ya grande que yo me drogaba para poder moverme como me movía. Y todo el mundo me decía, ¿tomaste algo? Era que yo dejaba tanto en ese lugar que yo muchas veces me quedé sin aire en los ensayos. Era como que algo se apoderaba de mí y yo comenzaba a bailar. Y bailaba, y bailaba, y bailaba. Y los ritmos que me gustaban no eran suaves. Comenzaban suaves, pero llegaba un momento en que ese ritmo agarraba una velocidad tremenda. Y entonces rítmicamente se decía que no iba a poder aguantar mucho. Y a mí me encantaba mostrar que sí podía. Y dancé, un día dancé tanto, no sé por cuánto tiempo, que caí en el teatro, sin aire. El día que me iba a cortar las venas, yo estaba muy decidida, estaba muy agotada, tenía 8 años y yo me sentía anciana, me sentía tan cansada, no dormía bien, me gustaba mucho estar en la oscuridad, me gustaba donde estuviera solo y oscuro, pero que estuviera de día. Entonces me mantenía como en un tormento emocional todo el tiempo, emocionalmente muy atormentada, emocionalmente muy, muy confundida, pasándome cantidad de cosas espirituales que yo no podía explicarme, no le podía preguntar a nadie de qué se trataba, no sabía qué me estaba pasando. Yo, por ejemplo, había un hombre que caminaba conmigo, siempre. Y yo le preguntaba a mi mamá. Mi mamá decía, es un amigo imaginario. Y ese hombre me atormentaba mucho, era muy malo. Fue el que me llevó a tratar de suicidarme con ese cuchillo. Yo era muy usada por mi papá para hacer cosas de brujería. Que mi mamá ya me había dicho que no lo hiciera y que cuando mi papá me llamara que yo no fuera. Pero yo fui a donde una mujer que vivía al lado de nosotros, porque ella a las 6 de la mañana todos los días, ella se llenaba de tumores. O sea, ella pasaba todo el día con esos tumores. Y era muy atormentada, entonces mi papá me dijo que fuera y sobara los tumores, porque según él, yo tenía poderes. Entonces, yo sobándole los tumores se iban a desaparecer. Y con el tiempo se le desaparecieron. Yo iba todas las tardes y ella nos daba comida. Yo iba todas las tardes y yo lo único que hacía era sobar esos tumores. Y se le desaparecieron. Pero con el tiempo yo me lleno de esos tumores. Entonces, la mujer que había servido en el parto de mi mamá conmigo, me dijo, vente, pero no le vayas a decir nada a tu mami. Porque yo sabía que a mi mamá no le gustaba que nosotros nos metiéramos en eso. Y vente que yo te voy a ayudar. Y yo fui a la casa de Beatriz, una casa oscura, una mujer bien hechicera, bien bruja. Y yo me entré a su casa y me hizo unos riegos con una ponchera. Me metió en esa ponchera y unas ramas y un agua verde y me la pasó. Cuando yo me baño con esa agua, yo sentí que físicamente esas cosas había como el dolor menguado porque era un dolor constante. Pero yo sentí que algo se entró, que algo muy fuerte se entró. Entonces ahí era donde yo por primera vez siento que ese espíritu andaba, esa persona, ese personaje andaba ahí conmigo. Para donde yo iba, ese personaje iba. Pero se burlaba de mí, me decía que yo no era nadie, que nadie me quería, que si yo me moría, me preguntaba, si tú te mueres, ¿quién llora por ti? Nadie va a llorar por ti, que nadie te quiere.
es mejor que te mates. Entonces me atormentaba todo el tiempo. Pero yo al que le decía me decía que era un amigo imaginario. Y nunca nadie me hizo caso. Yo siempre tuve mucho de tener dinero. Yo aborrecía el hambre, la pobreza. Yo nunca me resigné a ser pobre ni a comer cosas de la basura. Yo siempre busqué cómo salir de allí. Y después que mi mamá muere y yo llego a Medellín, entro a bailar en el colegio donde entré. Y allí supe de un concurso que había. En ese tiempo estaba muy de moda la lambada. Y yo dije, yo me lo voy a ganar. Y entré a ese concurso. Y fue algo maravilloso. En ese concurso yo conozco a una mujer que es la que me introduce al narcotráfico. Una mujer que tenía contacto con ellos. Y ella me invitó. No te obligan, ¿eh? Eso es una cosa que ellos te dicen muy bien qué es. Y te dicen que debes de quedarte callada, que todo lo que tú veas allá es de allá y que lo que tú veas allá no te lo puedes traer contigo sino allá. O sea, no es obligado. Pero en Colombia, que en ese tiempo te pagaran en dólares era mucha plata. Y solamente que te dijeran dólares, uno ya... Y ellos nos pagaban en dólares. Y ella me dijo, te van a pagar en dólares. Y yo comienzo. O sea, yo comienzo desde que estoy en la escuela, pero nadie sabía. Entonces ella me llevaba en las noches. Algunas noches porque hay veces el narcotráfico no quiere verte. Quiere ver a otra. Tráeme a fulanita, tráeme a sutanita. Entonces los que ellos piden, esas son las mujeres que van. Y cuando hay fiestas grandes, entonces le dicen a ella que se traiga, tráete un grupo de muchachas. Porque una fiesta grande y quieren que haya bastante mujer. Me dicen que llegue a cierta parte de la ciudad y yo llegué allí, iban 2 homosexuales y íbamos 2 mujeres prostitutas. Nos suben al carro y nos tapan los ojos para que no supiéramos dónde quedaba la finca. Entonces a mí me dio miedo. Le dije, tengo dolor de cabeza. Y entonces ella me hizo así con el pie que me quedara callada. Y entonces dice, ¿que tiene dolor de cabeza? Sí, tiene dolor de cabeza. Entonces dice, yo le voy a dar algo que le va a quitar. Y me dio cocaína. Fue la primera vez que probé cocaína. Y cuando ya vamos llegando cerca a la finca, me quitaron el pañuelo de los ojos. Y empecé a ver toda la casa. Manejaba una seguridad terrible y estaba lleno de guardaespaldas. Llegué a la casa. La casa era una cosa impresionante. Es que nunca la había visto. Y le dijo a la muchacha que esa noche él quería que yo me quedara a su lado toda la noche. Y me quedé con él. Me dijo que si era la primera vez que yo iba a una fiesta de esa. Yo le dije que sí. Empezó a preguntarme. Y yo me quedé ahí con él. Y ya después entonces él me llamaba directamente a mí. Y fui su pareja un tiempo. Mucho tiempo. Fui la pareja de él. Realmente ya había prostitución. Lo que pasa es que no se ve desde ese punto. O sea, hay prostitutas que no van a un bar. Es más, hay prostitutas que nadie les paga, pero son prostitutas. Se venden por una caricia,
por comida, por unos zapatos para los hijos. Y yo hacía rato que me estaba vendiendo por cosas. Y yo llegué a la prostitución después de que tengo a mi hijo. Porque no quería que él pasara hambre como yo pasé. Decía yo. Mi excusa era esa. Entonces llego a prostituirme. Aparte de que cuando yo llegué a esa casa yo sabía que iba. Te preparan muy bien preparada. Yo recuerdo que a mí me dijeron, ellos tienen mal carácter. Si uno no hace lo que ellos dicen, se van a enojar. Y te van a matar y no vamos a saber ni dónde dejaron el cuerpo. Y ellos te piden algo. Y tú no quieres, y te matan a ti, nos van a matar a nosotros porque van a pensar que nosotros vamos a decir que ellos te mataron. Así que me dijo, cuando tú llegues a ese lugar, todo lo que te digan que tú hagas, tú lo vas a tener que hacer. Y llegamos allá y yo sabía muy bien, yo tenía bien claro a qué llegué, sabía cuánto me iban a pagar, cuánto me tocaba esa noche. Yo sabía muy bien. Me hizo popular, un día yo estaba bailando y era el cumpleaños de un viejito. Entonces yo me pongo a bailar sobre el anciano y él muere de un infarto. Eso se regó como bomba, no como de tristeza, sino que eso le despertó el morbo en la gente y les gustó. Decían que yo lo había matado bailándole encima y uno le contaba al otro y se regó. Entonces yo empecé a trabajar haciendo presentaciones y yo bailaba, entonces los hombres les gustaba. Me dio mucha risa. Eso es una broma para nosotros. Yo me reí y se hicieron chistes al respecto y de cierta manera yo sentía como que a mí me convenía que eso hubiera pasado porque me salió mucho trabajo. Entonces yo estaba más bien como contenta. Porque no hubo ese paso. Me siento que siempre fui mujer. Soñadora, muy soñadora. Aparte de todas las cosas que vivía, todavía tenía sueños. Me imaginaba muchas cosas, casándome, teniendo hijos, un hogar. Aparte de todo lo que vivía, yo tenía mis sueños. Yo en cada hombre veía una esposa. En cada hombre yo veía un hombre que me honrara, que me cuidara, que me consintiera. No sé si buscaba un esposo o un papá. No me gustaban jovencitos. Sí me gustaban jovencitos, pero para quitarles el dinero. Pero a mí me gustaban los hombres mayores, los hombres adultos. Me encantaba porque te abrían la puerta del carro. Y entonces esa protección de papá a mí me gustaba. Una persona que estuviera contigo, que te entendiera, o al menos hiciera el esfuerzo por entenderte. Y todos los hombres que me conseguí eran bastantes mayores que yo. A veces me duplicaban hasta la edad. Padre de mi hijo, irresponsable. Él me embarazó y me dejó. Él nunca me amó. Yo me enamoré de él. Que yo puedo decir mi primer hombre. ¿Me entiendes? El padre de mi hijo, que no había un abuso sexual. Pues fue el primer hombre que uno puede decir, este es mi primer hombre. Tenía otras mujeres y él me embarazó y me dejó. Él era de todo, narcotraficante, de todo, ladrón, de todo. Muy humillada por él. Fui muy humillada, muy maltratada. No, nunca me amó. Pensaba que yo con él me iba a casar. Me decía malas palabras.
Andaba con mujeres delante de mí, se reía de mí. Me decía que si él me hacía algo, ¿quién me defendía? Yo no tenía nadie que me defendiera. Y me menospreciaba, me despreciaba. Me hacía sentir que era yo de lo peor, que no valía la pena. Y fue un tiempo muy difícil, de mucha humillación, porque las palabras de él me dolían como si fueran que yo no sé quién me las estuviera diciendo. Cada vez que yo lo veía con una mujer, yo sentía que a mí me partían en pedazos. Pensé que yo nunca iba a salir de ese sentimiento. Fue horrible. Ahí lo meten a la cárcel por un robo. Y yo voy a visitarlo a la cárcel. Y cuando yo voy a visitarlo a la cárcel, yo ya voy embarazada. Y cuando yo llego allá, él está con otra mujer. Y entonces él me dijo que no me podía atender. Ya le habían dicho que yo estaba embarazada. Entonces él me deja con un amigo que estaba allá adentro, que tenía 15 años preso. Y dice, te puedes quedar aquí con ella hasta que sea el momento de salir para que salga. Él estaba en su visita conyugal. Y ese asesino me dice, vamos a mi celda, para que no nos quedemos aquí al frente de la celda de él y tú viendo que él está con otra mujer. Y yo voy a la celda de él. Y embarazada, intentó violarme. Me manoseó y mientras está intentando violándome y yo diciéndole estoy embarazada, llega otro asesino y me defiende. Yo me fui, ese otro asesino va y me deja en la puerta y me dijo, te quedas aquí y espera que abran la puerta para la primera salida y tú te vas. Y yo me quedé ahí. Pero cuando yo me monté al bus para regresar a mi casa de la cárcel, yo dije la última vez, ya no más. Él salió de la cárcel y anduvo conmigo, pero yo le era infiel. Yo le era infiel como porque estaba dolido, como pagar por lo que hiciste. Entonces él había dejado a la otra mujer, supuestamente para quedarse conmigo porque estaba embarazada, supuestamente. Pero era mentira. Siguió lo mismo y humillaciones, pero yo ya había tenido mi bebé y yo andaba con otros. Y para mí era un deleite que saber que le estaba poniendo sus buenos cuernos. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante te enamores si lo quieras tú. Y si te deja no lo pienses más, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Yo me lo disfrutaba, porque era como en mi ira de hacer lo que pagara, sin darme cuenta que yo misma me estaba haciendo daño. Ay, yo creo que tuve, no sé, te sabría contestar eso. No sé cuántas veces. ¿Cuántas veces estuve embarazada? No lo sé. 2. Tengo 2 hijos. Pero realmente no sé cuántas veces estuve embarazada. Tomaba una pastilla que es un autoaborto. Eso es una pastilla bien fuerte. Y ahí mismo te limpio. Y tenía un miedo terrible a otro embarazo. No quería sufrir lo que había pasado en el embarazo. Ese tiempo fue muy duro para mí, muy humillante. Y yo no quería vivir eso. Entonces yo decía, no, yo otro niño no. Yo otro niño no. Pienso que
Dios me dio una oportunidad. Yo siempre digo que mi última niña es símbolo del perdón de Dios. Que yo pensé que yo no iba a volver a tener hijos. No sé cuántas veces estuve embarazada. Oh, me gustaban hombres, me gustaban mujeres, más los hombres, una cosa espeluznante. Yo me miro y yo digo, Dios mío, era impresionante. Yo tenía la capacidad de tener el hombre que yo quería. Y yo he entendido que no es físico. Esto fue algo espiritual. Yo tenía unos desórdenes sexuales terribles. Yo caminaba por la calle y yo escogía a quién. Y yo decía cómo y qué cosas no me gustaban hacer. Y qué cosas yo quería que me hiciera. Muchos hombres. Muchos hombres. Por mi creencia, pienso que era un espíritu. Algo muy fuerte dentro de mí. Yo a veces no necesitaba ni tan siquiera acostarme con la persona. A veces yo no necesitaba. Era algo muy, muy natural y me pasó muchas veces, repetidísimas veces, donde yo nunca necesité acostarme con el cliente ni haber tenido una penetración con él. Simplemente íbamos caminando o llegábamos al lugar de la habitación y cuando llegábamos a la habitación él ya había terminado, no había podido acostarse conmigo. Y yo eso le echaba mucho la culpa a la mujer que sirvió en el parto con mi mamá para cuando yo iba a nacer. Según ella me hizo una brujería para que cuando yo bailara yo atrajera mucho. Entonces yo decía que era por eso. Y era muy conocida entre ellos por eso. No era como un burdel en sí, eran unas discotecas muy elegantes. Y yo trabajaba allí, muy bien situada, un lugar muy elegante. Yo nunca salí por la calle a esperar a un cliente en una esquina, ni tampoco con una llavecita. Y eso me hacía sentir muy orgullosa. Yo me sentía orgullosa que yo no trabajé en un bar, estaba borracha. Trabajaba en un bar, pero no es el típico bar de prostituta. Es una mentira cubiertita. Entonces, que nos hacía sentir un poquito menos culpables. De todo. Yo tenía entre todo el barrio de prostituta, de zorra. Y en todo el barrio se me conocía como una mujer de la calle. Se hablaba todo tipo de historias, algunas verdad, algunas mentiras, pero se hablaban muchas historias de mí, de cosas que hice y de cosas que no hice. Y el corazón de uno se va acostumbrando. Es como que ya sabes, esto es dolor y esto va a pasar, pasas el duelo y vamos para el otro. Yo siempre tuve mis límites. Hubo cosas que yo no hacía. Aborrecía mucho y me daba mucho asco el sexo oral. Pero hay cosas que tuve que hacer porque vi mi vida en peligro de muerte y lo tenía que hacer. Pero no era porque yo lo quería hacer, sino porque no tenía opción. O lo hacía o podía terminar mal esa noche. Entonces yo lo terminaba haciendo. Fue de un hombre
se drogaba mucho y él no tenía erección. So, estaba muy enojado porque no tenía erección. Y me obligó a hacerle sexo oral con una pistola en la cabeza. Creo que esa fue una de las cosas que más me marcó. Eh, Fue un tiempo de mucho miedo, un momento de mucho miedo. Me dio mucho miedo y sentía un olor en la habitación a muerte. Eh, Me vi muy cerca de la muerte ese día. Era un tipo completamente loco. Estaba completamente desquiciado. Me sentí muy humillada ese día. En medio de la maldad en la que vivía, habían cosas que yo no me permitía. Habían cosas que yo decía no. Y yo recuerdo esa noche, esa noche fue fatídica. Fue una noche donde yo literalmente yo me veía muerta. Y yo me acuerdo que ese día él intentó y no podía. Y la agarró conmigo. Me pegó hasta que hubo momentos que yo quedaba como desmayada. Me volvía y me paraba y él quería, y me sacudía y me decía, tú no me amas, tienes que hacerlo. Y yo estaba tan asustada y, y él lo único que pudo hacer fue pegarme. Me golpeó mucho esa noche y me obligó a hacerlo con un revólver en la cabeza. Yo llegué a ganar hasta $2,500. Ese dinero nunca se ve. Yo creo que lo único que hacía era que tenía con qué pagar la casa y la comida. Pero no me rendía, no me alcanzaba. Con lo que me den ahora voy a poner un negocio y me aparto de todo esto. Mentira. Yo agarraba ese dinero en cuestión de minutos, se acabó. Y no sabía en qué. Y nunca tuve mi casa propia, no tenía un carro, no tenía nada. Y ganaba mucho. Entonces yo no te puedo decir de riqueza, porque aún ganando en dólares, en mi país, nunca tuve nada. Ni una cuenta, nunca recogí dinero. Que llevé droga dentro de mi estómago. Y que ahí sí me iba a quedar bastante. Y yo dije, lo voy a hacer. Y nos quedamos de juntar una semana después de que hablamos. Y a él lo llegaron a matar dentro de la casa de él. Y murió. Él me iba a poner a cargar droga para el extranjero en el estómago. Porque decía que salía más dinero. Y de ahí nunca más se me presentó una posibilidad de yo poder cargar droga para el extranjero. Yo seguí trabajando así como trabajaba, eh, ganando como podía y viviendo como pudiera. Pero para mí no funcionó, a mí no me funcionó. Yo no fui próspera, aunque tuve dinero en mi mano, no fui próspera. Mi familia muchas veces me tuvo que ayudar con comida. No fui próspera, no me rindió. Vivía una mentira. No veías tú nada concreto, no veías tú nada tuyo. Eso eran puros sueños y puros sueños. Pero no veías nada. Me di cuenta que yo era pobre cuando me encontré con Yeshua. Me di cuenta que era pobre, que no tenía nada y que nunca iba a alcanzar nada. Yo le digo su nombre en hebreo. El nombre de él en hebreo es Yeshua. Yeshua es el nombre del que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y así le digo, Yeshua. Me vi tantas veces cerca a la muerte. Había sido tantas veces abusada sexualmente.
tantas veces golpeada. Hice un recuento de mi vida y me di cuenta que no tenía nada. Yo le dije, yo gano en dólares en un país donde se mueve el peso. ¿Y cómo no tengo? Definitivamente no tengo nada. Y me di cuenta que aunque yo ganaba en dólares, tenía un sillón viejo en la casa, un espejo quebrado a la mitad y las cortinas de la casa eran unos pedazos de tela que tapaban. Y de ahí me di cuenta que era más pobre que cuando vivía con mis padres. Enferma de SIDA, tuve herpes. Las enfermedades venéreas creo que fue lo más fuerte en mí. Yo tuve un herpes muy fuerte y eso no queda fiebre, te pone muy mal. Te hinchas completa. Yo me hinchaba, el dolor era horrible, no me podía mover de la cama. Y mi hijito mayor me llevaba a la comida, me llevaba al baño. Ir al baño, especialmente a orinar, era horrible. Piensas que te mueres mientras estás orinando. Y creo que esas han sido las facturas más caras que he pagado. Las enfermedades que he tenido que enfrentar y también ver las cosas con las que mis hijos han tenido que luchar. El SIDA trae un miedo horrible. Yo sabiendo que me había intentado suicidar tantas veces, no me debió de haber dado miedo que me dijeran que tenía SIDA. Cuando él me dice eso, yo sentí que abrieron la tierra y me tragó, que yo me hundí y salí corriendo del hospital. Salí corriendo y al frente del hospital había un parque. Y había ahí un árbol frondoso, grandísimo. Y ahí llegué y me colgué de ese árbol y lloré. Lloré mucho, se me pasó una película de todo lo que había hecho y saber que ya no tenía regreso. Miedoso. El SIDA miedoso. Una de las grandes facturas que Dios pagó por mí. Y lloraba por muchas cosas, me sentía muy sola, muy insatisfecha, muy incomprendida. Yo era una niña con unos problemas tan grandes y que si hoy es difícil hablar de esos problemas sexuales, emocionales, imagínate en ese tiempo atrás, poder uno contarle a quien yo le iba a contar mis cosas. Era un problema sexual tan inmenso que yo no sabía cómo lidiar con él. Yo de niña, yo me iba con otra amiguita. Por los techos, nos subíamos por los techos para poder ver a través de los orificios de esos techos las parejas en las casas de los burdeles teniendo sexo. Y lo disfrutábamos. Yo no podía llegar donde alguien y decirle, mira, yo tengo 8 años, pero yo tengo deseos de una mujer de 20, de 23, de 25. Era muy difícil. Entonces, yo lloré muchas veces. Me metía debajo de las camas. Y encontraba reposo. En medio de la oscuridad, de que estuviera todo solito, yo encontraba reposo. Porque era muy mi mente atormentada, luchando con unas cosas muy grandes que yo no entendía. Una de las razones por las cuales yo estoy grabando, haciendo este proyecto es porque yo quiero llegar a esa gente que tiene esa niña
con desórdenes dentro y que no lo ha podido superar. Que aún adultos siguen batallando con cosas que entraron en su niñez y no las saben ni explicar ni las entienden por qué pasaban. Entonces, tenía tantas razones por las cuales llorar. Me golpeaban mucho, mi mamá me pegaba mucho, mi papá, los vecinos me pegaban. Fui muy golpeada. Casi todo mi cuerpo tiene cicatrices. De golpes, de caídas que te empujan, porque a veces no es que te golpearon, pero te empujaron y te golpeaste contra algo y te cortaste y así. Tengo mi cuerpo lleno de cicatrices. Me expongo porque siempre he visto cómo este tipo de gente que ha vivido lo que yo he vivido son rechazados. Y quiero que ellos sepan que hay gente como ellos. Que hay gente que ha pasado lo mismo que ellos están pasando. Salí de ese camino, de lo que te he estado nombrando anteriormente. Y creo que sé el camino de regreso. Sé cómo se sale de allí. Y sé y conozco todas las cosas que ellos viven emocionalmente, lo que pasa por sus mentes, lo que uno piensa en ese momento cuando uno está viviendo una adicción o cuando estás, en mi caso, la prostitución. Me gustaría decirles que sí hay salida. Hemos conocido una salida poderosa, porque de ahí solamente nos puede sacar alguien que tenga un brazo fuerte y alguien que pueda cambiarnos, transformarnos. Nosotros mismos no podemos cambiar, nosotros mismos lo hemos intentado, hemos tratado y eso nos ha traído frustración porque vemos que no podemos cambiar. Yo quería salir de esa vida, yo quería poder ser una mujer normal, especialmente después que tuve a mi hijo. Pero todo me llevaba a lo mismo y llega a ti una frustración. Te frustras. No voy a poder salir de aquí. Aquí voy a morir. Esto ya es lo último, esto es lo que me toca. Yo siempre pensaba, sin saber que mi abuela había muerto en un bar, yo siempre pensaba que yo iba a morir en manos de un hombre. Dios, en su misericordia, abre sus brazos y me entiende. Si hay una cosa que a mí me gusta del Dios al quien profeso y del Dios al quien le tengo fe, es que Él no está con su dedo acusador. Él lo único que quiere es que yo entienda que estoy mal y que necesito ayuda. Lo que a mí me cierra la puerta de salir de ahí es la justificación. Me cierra la puerta de salir de ahí, echarle la culpa a los demás, acusar a los demás por lo que estoy viviendo. Yo entendí que yo tenía todas las opciones. Yo hubiera podido echarle la culpa a todos los hombres que me violaron, comenzando por mi padre. Pero mi padre ya se había muerto, ya no estaba en mi pueblo. Los hombres con los que me acosté del narcotráfico tampoco estaban, ni tampoco podía echarle la culpa. Y reconocí que yo había cometido errores y que yo tenía que enfrentar esos errores. Y empecé a enfrentarlos, reconociendo quién era. Yo soy una prostituta, yo soy un alcohólico, yo soy una ladrona. Y cuando yo empiezo a reconocer que ya no eran los demás, sino yo, soy yo la que tengo que reconocer mis defectos, entonces empezó a haber un cambio en mi vida. Es el primer paso a la libertad. No se puede haber un cambio mientras yo no quiera reconocer quién soy.
Y yo empecé a reconocer que estaba mal y que había envenenado a mi hijo, que había entrado maldiciones a mi casa. Y comencé a ver mis defectos y empecé a buscar cómo salgo de ellos. Y yo ya había intentado todo, médicos, psicólogos, y yo veía que no había cambio. Mi papá llevó toda cantidad de brujos de alto rango a mi casa porque querían cambiarnos, estaban tratando de cambiarnos, y yo vi que no funcionaba nada. Entonces yo dije, ya yo probé todo, solamente me quedaba uno. Yo de los cristianos tenía un concepto muy pobre, de hipócritas, de gente que vivía una doble vida. Me acosté con muchos hombres cristianos que iban a hablarme de Dios, y yo terminé teniendo sexo con ellos. Tenía un concepto muy malo de los cristianos. Y cuando yo vengo a Dios, vi que es un taller donde va pura gente que como yo necesitamos. Este es un taller donde vamos toda la gente que ha reconocido que tiene defectos y que necesita ayuda. Esa es la iglesia. No es un taller de santos perfectos, es un taller de santos con manos quebradas, pie quebrado, sin un oído, y llegamos ahí para que nos perfeccionen, nos pongan oído, nos pongan una mano, nos pongan un pie, el pie que nos hace falta, y empezamos una metamorfosis que a medida que yo me voy rindiendo, Dios va cambiando mi vida. De ahí ya no puedo hacer más nada, y yo lo reconocí. Yo necesito la ayuda de alguien supremo, alguien superior a mí. Los brujos no funcionaron, los médicos no han funcionado. Yo necesito a alguien supremo, alguien superior. Yo te invito a cruzar esa puerta y que se abre para que tú le digas, ok, ya lo intenté todo, déjame conocerte a ti. Entonces tú clamas por el auxilio, y la Biblia dice que el que toca se le abre. Y estoy completamente segura que tú vas a tocar y el Eterno te va a abrir y extenderá sus brazos y caminará ese proceso contigo. Porque no es que vas a ser perfecto, es un proceso donde poco a poco vamos saliendo y vamos soltando todas esas cadenas que nos llevan a la cautividad y a la amargura de espíritu. Y Dios está dispuesto a hacer contigo algo completamente nuevo, solamente si tú lo quieres. Usted es un escogido y su historia no acaba aquí. Usted puede estar llorando ahora, pero mañana usted va a sonreír. Dios te levanta de las cenizas y del polvo. Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido. Y usted va a ver la mano de Dios exaltarle. Quien le vea a usted dirá, es sin duda un escogido. Dirán que para vencer has nacido tú. Y ya sabían porque en ti veían la cara de un gran vencedor. Y que si Dios quiere actuar, nadie puede impedir. Entonces usted verá cumplir cada palabra que Elohim le habló. Bendecirlos, bendecir a mi papi, bendecir a mi mami. Yo he entendido que ellos no me podían dar una cosa que nunca les dieron, porque esto es una cadena. Haber tenido la oportunidad de conocer a mi papá en esta etapa de mi vida y poderlo llevar al arrepentimiento y mostrarle que hay algo más poderoso que la brujería. Me encantaría poder ver a mi papá y darle un abrazo, un beso en su vejez,
poder ser quien la ayudara, mi mami, que ellos pudieran sentir lo que se siente ser libre en el espíritu y llegar a la presencia del Señor y ver sus brazos de amor abrazándonos. Me gustaría mucho eso, siempre lo he pensado. Y le pediría perdón a los dos. Todos estábamos en cautiverio, entonces cometemos muchos errores. He perdonado a mi papá. Entonces siempre cuando experimento algo en Dios y yo digo, ay, cómo me hubiera gustado que mi papi hubiera conocido esto.